El viaje en avión fue agotador, más de 24 horas para llegar a Japón e intentar desplazarse hasta el distrito Minami-ku, en Kioto. Tenía el dato preciso de un chino que vivía, casi de contrabando, y que se enterase la menos cantidad de gente posible, en una humilde casa cerca del río Kasura. Burton le dijo a su esposa que la empresa en donde trabajaba le enviaba a Japón a hablar con un par de nuevos clientes, a ver si fuera posible que los convenciera de comprar 3 o 4 contenedores llenos de mercadería. Pero Laura, a pesar que no puso reparos en que viajara, no quedó convencida que su esposo fuera para allá, representando a una miserable fábrica de peines y peinetas. El día de la partida lo despidió con un beso en cada mejilla, alegando que estaba resfriada y que, conociendo cómo eran los japoneses, de cuidadosos en la higiene, no sería bueno que llegara allá portando todo tipo de gérmenes y bacterias. La idea que hacía tiempo había germinado en la cabeza de Burton era porque se había casado con una mujer 20 años menor que él. Y, además, que fuera tan atractiva. Era patente la mirada de los hombres, la que le dirigían cuando ambos iban por la calle. Una vez un desconocido, al pasar, le dijo algo al oído, una frase que no fue escuchada por Burton pero que, sin embargo, la tipificó de obscena, al ver los colores subir a las mejillas de ella. Sí, bastó solo un par de segundos, lo que duró el pase de ese hombre cerca de Laura, para que culminara por ruborizarse. Burton volteó justo a tiempo para ver al desconocido que giraba su cabeza y se alejaba, manteniendo su paso rápido, fugaz luego de la acción cometida. Laura apretó también su andar cubriéndose, con el saquito de lana, los senos que se revelaban debajo de su vestido. Burton nada comentó, al respecto, pero quedó todo el día mascullando su rabia, mientras ensobraba cada peine en su correspondiente bolsita de celofán transparente. Por su cabeza circulaba la imagen del desconocido. Y si lo llegase a encontrar otra vez, por la calle, le diría un par de cosas, bastante malas con respecto de su conducta. Por ejemplo, en principio, que se trataba de una persona vulgar. Que si viera que una mujer estuviese acompañada por un hombre, que se diera cuenta que estuviese comprometida o casada, o que tuviera alguna especie de relación con quien tuviese a su lado. Y que evitase molestar. Porque si bien Burton solo contaba con una franja de cabello que peinaba sobre sus orejas y que el resto de su cabeza lucía brillosa calva, no significaba que fuera viejo, sino que la naturaleza había decidido que su cabello se cayera, para nunca más volver. Mediando los 40 aún fuera capaz de hacer muchas cosas, y acertaría en pensar que el desconocido no pudiera realizarlas, solamente perdiendo su tiempo en importunar a gente inocente. Burton acomodó el moño que cerraba el cuello de su camisa blanca, impecable.
Aún le faltaban 120 peines que embolsar y luego meter en la caja, para embalarla correctamente con la cinta engomada. Y el hecho de aún estar pensando en lo sucedido el día anterior, había distraído su atención lo necesario como para que su tarea no estuviese concluida. No obstante, este pequeño acontecer, no fue lo único que mantuviera ocupada su mente. Ya hacía tiempo, un lapso del cual no tuviera exacta noción de cuánto, viniera notando, en Laura, ciertos extraños comportamientos. Había días en que se presentaba risueña, con espíritu alegre. Otros, en cambio, y en especial cuando Berton regresaba de su trabajo, lo recibía con el ceño fruncido, como si hubiese estado de mal talante, enojada por algún motivo, y que cuando él le preguntaba si le hubiese ocurrido algo malo, respondía negativamente, no dándole importancia al caso. Sin embargo, todas las explicaciones que pudiera darle no lograban convencerlo del todo. En principio, y como tema fundamental, había comenzado a sospechar que lo estaba engañando con otro hombre. De esto se dio cuenta un día en que regresó del trabajo, y en el felpudo de recepción, junto a la puerta de calle, encontró una colilla de cigarrillo. Y como no tuviera manchas de lápiz labial, dedujo que se tratara de un hombre quien la hubiese fumado. Pero como este residuo se ubicara del límite de la puerta hacia la calle, supuso que algún transeúnte distraído la hubiese arrojado. La creencia de que, en efecto, un hombre hubiese entrado en la casa, durante su ausencia, no lo abandonó por el resto del día y los siguientes. Mas cuando la colilla, al quinto día, volvió a presentarse pero tirada en el piso del cuarto de baño, la cosa fue diferente. Pero ni aun así Berton, tomándola delicadamente con dos dedos y enseñándosela a Laura, le preguntó qué significara eso. Quizás no lo hizo ante el temor que le provocara que ella dijera que se trataba únicamente de una colilla de cigarrillo. En este caso, Berton quedaría en ridículo por no haberse dado cuenta que, ciertamente, era una colilla. Esta fue una de las principales razones por las cuales la tomara, depositándola en el bote de la basura. La culpa quedó royendo su cerebro. Durante la noche no pudo conciliar el sueño. Sus ojos, abiertos, se clavaban intentando horadar la oscuridad del cuarto, y no pensó en despertarla para exigirle una respuesta por dormir en camas separadas. En este sentido podía considerarse afortunada. Mientras terminaba de enfundar otro peine para meterlo en la caja, junto a los demás, rememoraba todo hasta en su más mínimo detalle. Y el día que encontró un calzoncillo de hombre tirado bajo la cama de ella, también fue recordado. Se pudo tratar de la gota que rebasó un recipiente bastante lleno ya. Y esta vez no hubo contemplación o meditación alguna. La tela del calzón estaba aún tibia, como si apenas hubiesen transcurrido minutos desde que hubiese sido quitado. Con la prueba del delito entre sus manos fue a preguntarle a Laura. Ella estaba limpiando, con un paño, la biblioteca. Sin siquiera echarle un vistazo, ni por curiosidad, dijo que pertenecía a Berton, que lo llevara a lavar. Berton argumentó que era más grande que los que él usaba. En ese momento ella lo miró, excusándose, por si su marido no tuviera idea, que las prendas de vestir se estiraban un poco con los lavados. Y que si no recordaba eso, que viera la playera que le había regalado hacía 8 años, para su cumpleaños. Ya estaba como si la usara una persona obesa. Berton quedó con el calzón en la mano, asintiendo con su cabeza todo lo que su mujer decía. Y lo afirmaba como si diera por sentado que lo que ella dijera fuera verdadero, nada más. El calzón culminó dentro del lavarropas, suponiendo Berton que, una vez secado, lo pudiera probar a ver cuánto se hubiese reducido o ampliado. Pero no decidió comprobarlo, sabiendo que esa prenda no era de él.
Una vez seca al sol la guardó junto con las otras, en el cajón que le correspondía de la cómoda, sabiendo que un día que no estuviese, pasaría a recogerla el verdadero dueño. Solo esperaba que, ese día, no estuviese en casa, para evitar toda reyerta. Desde entonces, las cenas, compartidas alrededor de la mesa de living, se volvieron silenciosas, escuchándose, más que nada, el rozar o entrechocar del metal de los cubiertos o de la loza y las copas al verterles dentro el vino o el agua. Cada tanto surgía un comentario acerca de una noticia tonta escuchada. Laura estaba hermosa. Su juventud le acompañaba en todo momento, y la idea de ser traicionado aguijoneaba a Berton como una luz encendida, sin apagarse jamás. Sus pedidos de tener sexo eran, constantemente, rechazados mediante excusas vanas, o que le doliera la cabeza, o que sufriera ligeros mareos sin siquiera estar embarazada, o que su pene era delgado y filoso, y que le hacía daño al ser penetrada. Al terminar de embalar el peine número 200, dentro de la caja, y prepararse para reiniciar la tarea pero en otra caja nueva, decidió enfrentar la situación e ir a hablar con su superior. La oficina del señor Lorange estaba por completo vidriada, parecía una pecera. Había ordenado construirla así para que pudiera vigilar a todos sus empleados, tanto los que fabricaban los peines como a los que los embalaban en las cajas para ser cargadas en los camiones. Berton le golpeó la puerta pidiendo entrar. El viejo, desde adentro, hizo un ademán con su cabeza, aprobando el ingreso. Lo primero que le había dicho Lorange, el primer día en que Berton fuera a trabajar, había sido que hablara sin rodeos, y que si necesitara pedir algo, que lo hiciera de esa manera. Recordando esta instrucción recibida, fue directo y le pidió adelantar sus vacaciones porque tenía que hacer un viaje. Lorange, mesando su mentón con sus dos manos flacas y huesudas, preguntó a dónde iría, y cuando se enteró que al Japón, se iluminaron sus ojos grises. Pidió, si fuera posible, le consiguiera una talla en madera de la tortuga Minogare, símbolo de longevidad y buena suerte. Había visto una, hacía tiempo, en una fotografía en un libro de turismo, habiendo quedado fascinado por esas pequeñas tallas. Berton le prometió conseguir una, y salió contento de la pecera. Tenía ya todo calculado. Uno de sus compañeros le había hablado de Wei Wang, oráculo chino residente en Kioto, exiliado de su propio país por haber vaticinado la caída del régimen popular. Su fama había trascendido las fronteras, y todo el mundo lo consultaba. Siempre había un motivo. Berton se quedó con esta última frase que le dijera su compañero. Y su motivo era tener la certeza de que su amada Laura lo estaba traicionando. Y la gran excusa que le diera fue la de ser representante de la fábrica de peines y convencer a los grandes importadores de su delicada manufactura y abrir el comercio en el Oriente. No demoraría mucho, apenas 15 días. Laura y Berton se despidieron con un beso en cada mejilla. Luego de tan intenso viaje, le pareció un sueño estar frente a la puerta de la casa del maestro Wang. Había una cuerda colgando de la puerta, la que oficiaba de timbre. Al jalarla varias veces, escuchó la campanilla sonar dentro, pero nadie acudió a abrir. Tocando la puerta con sus dedos descubrió que estaba abierta, ingresando a la vivienda. Había, colgando del techo, un farol de papel el cual tenía, en su interior, una débil bombilla encendida. A pesar de ello, la oscuridad parcial del ambiente era cortada por unas de luz que provenía de otro cuarto. Clamó el nombre del chino, pero nadie respondió. Se aproximó a la habitación notando un gran desorden. Por el piso estaban tirados puñados de tablillas de bambú, que tenían caracteres chinos escritos en tinta negra. También había de esas tablillas sobre el paño negro que cubría una mesa. Había una lámpara que colgaba del techo, sostenida por un cable,
la cual se balanceaba, como si alguien hubiese interrumpido su reposo. Detrás de la mesa, en el suelo, asomaban un par de pies. Berton se acercó para descubrir el cuerpo de un hombre anciano. Su cuello estaba rodeado por una soga, y tenía clavada, en su ojo derecho, una de aquellas tablillas. La bata de seda que lo cubría estaba desgarrada en un par de sitios, lo que evidenciaba que había intentado defenderse de su agresor. No dudó que se trataba del maestro Wang, y que ya nada más tenía que hacer allí. En el momento justo de intentar salir escuchó, proveniente de la puerta, el chirriar de frenos de un automóvil. De inmediato ingresaron a la vivienda dos policías, con caras de no muy buenos amigos. Berton intentó explicarles que había ido a consultar al oráculo y que lo había hallado así como estaba. Los agentes no desearon intentar entenderlo. Fue esposado y obligado a subir al auto. Desnudo y aún esposado lo sentaron en una silla frente a una mesa, tras la cual había dos hombres. El inspector de policía, que vestía levita, y lo observaba detrás de unos lentes de grueso carey, y un muchacho joven que oficiaba de traductor. Pero este relataba, al inspector, la mitad de las cosas que Berton decía. Jamás le creyeron su inocencia. Lo culparon por la muerte del oráculo Wei Wang, un personaje muy querido y consultado por todos. A pesar que les explicaba que no tenía nada que ver en el caso, no lo entendían. Había testigos que aseguraban haberlo visto ingresar a la vivienda, sin que el maestro le abriera la puerta. Llamaron a la policía ante el supuesto que le hubiese sucedido algo malo. Berton estuvo 6 meses en una cárcel común. Le habían quitado su celular, su pasaporte y distanciado la visita de su abogado. Los guardias se habían encariñado con él, lo veían entretener a los presos tocando un peine envuelto en celofán, a manera de armónica. Al comienzo del mes séptimo lo llevaron a la oficina del alcalde. Un hombre gordo, de tez bronceada y perlas de sudor en sus mejillas. Abanicándose con un periódico doblado, le pidió sus más sinceras disculpas. Se puso de pie e hizo un par de leves inclinaciones de su cuerpo, a manera de reverencia, ante Berton. Luego regresó a su asiento, continuando su relato. Comentó que habían podido encontrar al culpable. Confesó todo. Era un hombre que había ido a consultar al oráculo porque tenía la sospecha de que su mujer lo engañaba con otro. Como Wang acertara en todo, incluso, luego de estudiar sus varillas, le contó hasta cómo se llamaba el amante de su esposa. El cliente, enfurecido, no pudiendo controlarse, le pegó, lo ahorcó con una soga y le clavó en un ojo la varilla de la tora. Eso fue todo. Culminó sus disculpas devolviéndole a Berton su celular, su pasaporte y un sobre con 20.000 yuanes, a manera de resarcimiento. Berton lloró de emoción, y se sintió doblemente feliz cuando estuvo nuevamente libre, en la calle. Su celular no tenía más batería, por lo que no pudo avisar a Laura que ya estaba en el aeropuerto, a la espera del siguiente vuelo. En el sector de los restaurantes había una tienda de recuerdos, y ahí volvió, a su memoria, el pedido que le había hecho su jefe. En un estante, una serie de tortugas minogare, talladas en madera o marfil, lo estaba aguardando. Compró una pequeña, subiendo al avión con ella en el bolsillo. El taxi frenó, por fin, en la puerta de su casa. Pero la alegría de Berton se disolvió al comprobar que Laura no se encontraba. Se había ido. Una nota lo explicaba todo. Había decidido regresar con su gran amor de la infancia. Todo fue cierto. Inclusive, el hecho de que el calzón del amante misterioso ya no se encontraba en el cajón de la cómoda. En su trabajo, las cosas no se presentaron mejor. El lunes, al ingresar a la fábrica, descubrió que el viejo Lorange no se encontraba en la pecera.
En su lugar, detrás del escritorio de caoba, estaba su hijo. Lo recibió sorprendido, creyendo que ya no regresaría más, y al no tener noticias suyas, lo habían reemplazado con otra persona. Su padre había fallecido, y él se ocuparía de la dirección de la empresa. No obstante, como Berton había sido un excelente empleado durante 20 años, lo recompensarían con una jubilación adelantada. Estrecharon sus manos y Berton fue a saludar a sus antiguos compañeros. De regreso a su casa, pensaba cómo hubiera sido su destino si Wei Wang le hubiese confirmado que Laura lo engañaba. Y siendo de manera afirmativa, si le hubiese preguntado el nombre de su amante, y hubiese acertado, ¿cuál hubiese sido su reacción? Al pasar por la biblioteca, acaricia el caparazón de la tortuga Minogare. Dicen que trae buena suerte.